Este tema que está dentro de toda esta programación como tema de la culminación, y ese tema es la unción en el servidor. Amén. La unción en el servidor. Entonces les voy a invitar para que tomemos la Biblia y vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Todos lo han encontrado? Dice, vamos a leerlo a una voz. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le invito para que se siente, tenga la amabilidad y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en este momento. Y qué bueno estar dispuestos, atentos, con los oídos afinados para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar esta temática en el nombre de Jesús, y hay un elemento importante que aparece allí en este tema, como lo es la unción, ¿verdad? Entonces, como el tema es la unción en el servidor, yo quiero que toquemos un poquito ese tema referente a la unción. Y lo primero que quiero mencionar referente a la unción, partiendo desde el Antiguo Testamento, es que la unción siempre se aplicaba principalmente a lo que se iba a utilizar, o a algo o a alguien que iba a tener un uso muy digno o muy honroso. No solamente se podía ungir una persona, también se podían ungir objetos. Si usted lee la palabra de Dios en Éxodo capítulo 40 y el versículo 9, la Biblia enseña allí que cuando se erigió el tabernáculo de reunión, la orden de Dios a Moisés fue que ungiera el tabernáculo y todos los utensilios que habían en el tabernáculo. Y a través de esa unción se estaba manifestando que ese lugar y esos utensilios serían santos, es decir, serían para un uso honroso. ¿Cuáles eran esos elementos del tabernáculo? Bueno, yo creo que muchos acá conocen que había un arca del testimonio de la alianza, había un candelabro de oro, había un altar de incienso, había una fuente, había un altar donde estaban los holocaustos. Bueno, absolutamente todos esos utensilios tenían que ser ungidos. Pero no solamente esos utensilios. Si usted se adelanta unos versículos más adelante, al versículo 13 de ese mismo capítulo, también dice que la persona que iba a ministrar en ese lugar tenía que ser ungido, que en ese caso era el ministro, al cual llamaban el sacerdote para esa época. Y dice que después de ponerle las ropas santas, también debían ungirlo con el aceite de la santa unción. ¿Cuál era el propósito de esa unción? Era una manera también de expresar una dedicación. Entonces nosotros observamos que el sacerdote era ungido. ¿Cómo podríamos analizar de una manera más gráfica cómo era la unción de un sacerdote? De pronto alguien pensará, bueno, ¿y cómo hacían? ¿Lo frotaban con las manos, con aceite, o qué era lo que hacían? Hay una descripción más gráfica de la unción del sacerdote y se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 133. Incluso este oficio o este trabajo de ungir al sacerdote
se toman como referencia, David lo tomó como referencia para mostrarlo semejante a la armonía que quería que hubiera entre sus familiares, es decir, entre sus hermanos. Porque David siempre tuvo alguna dificultad con sus hermanos al principio porque ellos no aceptaban que él fuera el elegido como rey. Ellos no aceptaban y menospreciaban a David, y por ese lado había una situación con sus hermanos. Y también David tuvo unos hijos que estuvieron en conflictos. Entonces David expresa lo que hace el sacerdote para también mostrar que de esa manera es la armonía entre los hermanos, entre los familiares. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y viene la descripción gráfica de la unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Creo que eso es una ilustración más gráfica de cómo era que ungían al sacerdote. En otras palabras, no era que le untaban un poquito de aceite, sino que tomaban ese aceite y lo rociaban, lo derramaban o lo dejaban caer sobre su cabeza, y desde su cabeza empezaba a bajar por la barba y hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué esa unción? Mire, cuando usted mira los elementos con los cuales se hacía ese aceite era una especie de perfume, y donde quiera que el sacerdote llegaba, tenía un olor fragante, tenía un olor especial, y se podía reconocer que tenía la unción. Entonces, eso es una descripción más gráfica. ¿Qué otras personas eran ungidos? Eran ungidos también los reyes. ¿Quiénes ungían a los reyes? A los reyes los ungían siempre un sacerdote y un profeta. Usted mira en la unción de David, en 1 Samuel capítulo 16, Samuel estaba llorando a Saúl porque no lo había vuelto a ver, y Dios le dice: ¿vas a seguir llorando a Saúl? Levántate y vete a la casa de un hombre y úngeme un rey. Y entonces se fue hasta aquel lugar, y entonces allí ungieron a un rey. Pero también usted mira la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 33, cuando se presenta la unción de Salomón, estaba también el sacerdote y el profeta. En ese pasaje el sacerdote era Sadoc y el profeta era Natán. Entonces estos dos personajes aparecían a la hora de ungir a los reyes. Quiero hacerles una pregunta en este momento. ¿Quiénes podían ser ungidos? ¿Será que solamente podían ser ungidos las personas pertenecientes al pueblo de Israel? ¿Será que solamente podían recibir ellos la unción? Y si solo podían ser los del pueblo de Israel, ¿qué personas podían ser ungidos? Solo podían ser ungidos las personas que estaban en una posición de eminencia. Por eso podía ser ungido un sacerdote, o podía ser ungido un rey. Nunca se ungía a alguien del pueblo, de la clase más baja, porque usted sabe que en todo gobierno, en toda monarquía hay una jerarquía, ¿cierto? Está el rey, que está la parte noble, y que está la parte de pronto más baja de la jerarquía. Nunca se pensaba o nunca se consideraba en algún momento de pronto que una persona de la clase más baja pues ocupara un lugar. Pero mire, es interesante ver las cosas que hace Dios, porque Dios le empezó a colocar el ojo a muchachos y a personas que tuvieron unas situaciones, incluso de ellos vivían hasta en fincas y cuidaban animales. Pero entonces Dios, por medio de la unción, separaba o escogía. Por eso cuando en el Antiguo Testamento se menciona la palabra santo, esa palabra santo significa apartado para un propósito. Pero hay algo bien interesante también referente a la unción. No solamente eran ungidos las personas del pueblo de Israel.
También podían llegar a ser ungidos los gentiles en el Antiguo Testamento. Pero si iban a ser ungidos es porque iban a cumplir un propósito. Porque todo lo que era ungido era ¿para qué? Para un propósito. ¿Por qué eran ungidos los utensilios del tabernáculo? Porque debían cumplir un oficio, un propósito. ¿Por qué eran ungidos los sacerdotes, los reyes? Porque cumplían un propósito. Usted sabía que en la Biblia Dios permitió que se ungieran reyes de pueblos gentiles en el Antiguo Testamento. Mire, ubiquémonos por un momento en el mapa de Israel. ¿Cuáles eran las ciudades o los países vecinos a Israel? En el norte estaba Siria, ¿cierto? En el oriente estaba Amón y más al sur un poco en el oriente estaba Moab. Y al sur de Israel estaba Egipto. Pues ¿cómo les parece que Dios en una ocasión permitió que fuera ungido el rey de Siria? Un hombre que se llamaba Hazael. Eso se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 15. ¿Quién ungió a este rey? Lo ungió Eliseo. Y uno dirá, ¿cómo así que Dios ungió a un rey gentil, a un rey perteneciente al pueblo de los sirios? Y si Dios lo ungió, ¿para qué lo iba a ungir? ¿Para qué iba a ungir a un rey de los cuales Dios le había dicho al pueblo que antes se alejaran de ellos? Porque ustedes recuerdan que era lo que Dios le había dicho al pueblo, que se mezclara con los demás pueblos. Antes era lo contrario, pero ahora resulta que Dios permite que sea ungido un rey de Siria. Pero cuando usted lee Segunda de Reyes capítulo 13 y el versículo 3, entendemos cuál era el propósito de que fuera ungido Hazael, rey de Siria. ¿Sabe cuál era el propósito que Dios tenía con ese rey? Que afligiera a Israel. O sea que Dios podía ungir a alguien hasta para afligir a su propio pueblo. Usted dirá, ¿y por qué Dios quería hacer eso? Porque el pueblo se iba en contravía de la voluntad de Dios. Mire, Israel se dividió por el pecado. Ustedes saben que Israel tuvo 3 reyes cuando estuvo el reino unido: Saúl, David y Salomón. Con Salomón se dividió el reino, porque Salomón se mezcló con las mujeres vecinas y se trajo los dioses de esas regiones y los colocó en la ciudad santa y colocó santuarios ahí en adoración a Moloch, a Astenot y a otros dioses de los sidonios y de otros pueblos, y eso desagradó demasiado a Dios, y el reino se dividió, y entonces se ubicó el reino del norte y el reino del sur. Mire, y en el reino del norte tuvieron 19 reyes, y en el reino del sur tuvieron 20, incluyendo una mujer. Hubo una mujer que fue reina en Israel que se llamaba Atalía, que era mamá de un rey Ocosías, y ella usurpó el trono y fue reina. O sea que en Judá hubo 20 y en Israel hubo 19. Y usted mira que desde el principio, siempre cuando Jeroboam fue rey en Israel al norte, desde el principio empezó a pecar, porque ¿sabe qué hizo? Levantó 2 becerros de oro y colocó uno en Dan y el otro en Betel. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque temía que la gente del norte se fuera para Judá, donde era rey otro hombre llamado Roboam. El caso es que tuvieron 19 reyes y en Judá tuvieron 20, donde se incluía una mujer. Y durante todo ese tiempo siempre mantuvieron en pecado de idolatría. La mayoría de los reyes, uno de los peores reyes que manifiesta la Escritura, entre todos, el más malo de los malos, era Acab, porque se fue para donde los fenicios y juntamente con su mujer, que era de esa zona, empezó a adorar a Baal. Y el reino del norte se volvió adorador de Baal. Y por todas esas circunstancias, Dios estaba con eso. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a ungir a un rey, pero no va a ser de este pueblo. Voy a ungir a un rey que sea de los sirios. Y hermano, tremendo, Dios ungió un rey de allá para afligir a su propio pueblo. ¿Pero por qué? Yo les pregunto, ¿estaba siendo Dios injusto?
El pueblo estaba desobediente. El pueblo no acataba la orden de Dios. Mire, todo eso fue lo que llevó al pueblo a la cautividad. La primera parte que quedó cautiva fue la del norte, por los asirios. En el año 736, si no estoy mal, vinieron y los conquistaron. Y después los de Judá en el año 594 me parece, también, pero ya fueron por los de Babilonia. Y todo eso en razón a qué? A que ellos desobedecían a Dios, se entregaron a la idolatría, y Dios ungió reyes de las naciones vecinas para afligirlos. Porque Dios amonesta. Porque Dios, cuando hay una mala conducta, corrige. Porque cuando Dios algo no se está haciendo bien, tiene que reprendernos. Y si contextualizamos eso un poco, a uno puede pasarle esa situación. Pero ¿por qué me va así? ¿Pero por qué no me sale nada? ¿Pero por qué aquello? No pienses si es que Dios está haciendo malo contigo. Más bien piensa si estás haciendo la voluntad de Dios. Porque no queremos sino que Dios sea amor, pero se nos olvida que cuando es necesario Él puede reprender. Y a Israel lo reprendió ungiendo a un rey de los sirios, que no era ni siquiera de su propio pueblo. Mire, en toda esa situación de la cautividad es donde el pueblo de Israel se convirtió en un valle de huesos secos. Porque el profeta Ezequiel, que es el que cuenta esa historia, fue profeta en la cautividad. Y Ezequiel capítulo 37 está el testimonio de Ezequiel. Y él dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Eso está en Ezequiel 37:1. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu, y di, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y cuando hubo profetizado, entró en ellos espíritu, y estuvieron sobre sus pies, y eran un ejército grande en extremo. ¿Qué estaba diciéndole el Señor acá de alguna manera al pueblo? Que hasta que no fuera por el espíritu de Él, que hasta que no fuera porque Él los ungiera con su espíritu, por decirlo de alguna manera, ellos no iban a levantarse de ese estado. Pero ahora le voy a decir otra cosa. Así como Dios ungió un rey gentil para afligirlos, también Dios escogió un ungido que era también gentil para sacarlos de esa situación de ser huesos secos. ¿Y sabe quién se llamaba ese señor? Ciro. Ese hombre Ciro era rey de los persas. ¿Qué tipo de personas? Fuera del pueblo. ¿Y sabe cómo es llamado Ciro por Dios? Mi ungido. Oiga, miren las cosas que hace Dios. Dios llama a Ciro, que era un rey persa, lo llama su ungido. ¿Y sabe cuál fue la misión de ese ungido? Volver a llevar a Israel a su tierra. Y no solamente eso, sino que volver a edificar el templo de Jerusalén que había sido destruido por los babilonios. Lo más tremendo es que Dios escoge a un hombre llamado Ciro. Usted mira Isaías capítulo 45, el versículo 1, y ahí Ciro es llamado el ungido de Dios. Y en Isaías capítulo 44 y el 28, ¿sabe cómo es llamado Ciro? Por Dios es llamado como un buen pastor.
Entonces, ¿por qué estamos mirando esto? Porque mire hasta el punto donde trascendía la unción. Eran personas que estaban en eminencia. ¿Y por qué habían sido ungidos? Para cumplir un propósito. Todo eso era de alguna manera para darle una lección al pueblo de Israel. Entonces, nosotros miramos en la Escritura que la unción, aparte de que se manifestaba en los judíos, en las personas del pueblo, también Dios ungió personas de afuera, tanto para reprender a su pueblo, pero también ungió personas de afuera, como en el caso de Ciro, para devolverlos de la cautividad y llevarlos otra vez a su tierra. Y Ciro fue tan bueno que ¿sabe qué hizo? Ciro fue el que envió a Esdras, envió a Zorobabel, y bueno, y de ahí viene más adelante la historia, y se empezó a reconstruir, y fue un hombre llamado Jesúa también, y se empezó a reconstruir. ¿Y quién fue la persona usada por Dios? Un hombre que era rey de los persas. Entonces, hermanos, estas eran las condiciones referentes a la unción en el Antiguo Testamento. Amén. Pero todo esto, hermanos, es interesante decirlo porque lo que iba a pasar después era algo muy grande. Y vaya teniendo en la mente todo esto que yo le estoy mencionando para que entendamos la grandeza de lo que es la unción en el Nuevo Testamento. Porque vamos a mirar cómo en el propósito de Dios la unción al Nuevo Testamento trascendió para hacer algo muy grande. Entonces, estábamos mirando que siempre una persona tenía que ser ungida por otro que estuviera también en una posición superior. Es decir, el que iba a ungir tenía que estar en un nivel muy alto, ¿verdad? Tenía que ungir un rey, un sacerdote o un profeta. Ahora, hay algo impactante, algo muy agradable, hermanos. Yo sé que esto es algo de mucha bendición para nosotros y nosotros lo sabemos. Mire, cuando el Señor Jesús aparece en la escena, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que el Señor Jesús no fue ungido por Zacarías. Porque si Jesús iba a ser ungido conforme a lo que se venía realizando, pues yo leo en la Biblia que el profeta de turno para la época de Jesús, uno de ellos era Zacarías. Y él podía ser ungido por Zacarías. Pero había una profecía que está en Isaías 61, el capítulo 61, el versículo 1, que habla acerca del siervo sufriente del Mesías, es decir, de Jesús, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y cuando aparece Jesús en la escena, Jesús en su condición de hombre no es ungido por otro hombre. Él va a ser ungido por alguien superior en su condición de hombre. Y el que lo unge y el que unge es Dios. Por eso Jesús es llamado el ungido de Dios, hablando de su condición en su humanidad. Entonces a Jesús no lo unge un profeta, no lo unge un sacerdote. Él es ungido directamente por Dios. Mire, hay un pasaje muy bonito que está en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Y Pedro dice que él, habiendo resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, recibió la promesa del Padre. Alabanzas al Señor. Oiga, recibió la promesa del Espíritu Santo, la recibió. Y dice: y ha derramado por medio de esto que veis y oís. Es decir, que Jesús venía para ser el sumo sacerdote. Él venía para ser el que iba a cumplir el papel de ungir, pero él primero tenía que ser ungido en su condición humana. Y él fue ungido, pero no por un hombre, sino que por Dios mismo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, por estar ungido, por tener la unción de Dios, por estar lleno del Espíritu, entonces ahora la unción en el Nuevo Testamento ya no se llama unción, ahora se llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué?
Mire, los términos asociados con bautismo del Espíritu Santo son similares a lo que se hacía con la unción. Cuando se habla de bautismo del Espíritu Santo, se habla de derramar o de caer. Usted mira, y ahorita vamos a mirar varios textos, siempre que se habló del Espíritu Santo, se hablaba o que se derramaba o que caía. Amén. ¿Quién fue el primero que habló y que anunció acerca de que Jesús, con la unción del Todopoderoso, iba a bautizar con el Espíritu Santo? Juan. San Mateo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice Juan en el versículo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apagará. Juan está haciendo el anuncio de que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, si traducimos lo que es la unción en una persona, ahora en la manifestación de Jesús, es que Jesús, como está ungido, como es quien es el poseedor del Espíritu de la unción, ahora Él es el que bautiza o Él es el que unge. Alabanzas al nombre del Señor. O sea que cuando hablamos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, también tenemos que hablar de quién es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y tenemos que decir que el que unge o el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. En San Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Él no había sido aún glorificado. O sea que también había una condición para que se efectuara el bautismo del Espíritu Santo, y era que Él tenía que irse. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, aquí también Jesús hace una declaración acerca de varias condiciones importantes para ser ungido por Dios. Y yo quiero empezar a decirle a todos los que están acá, partiendo desde los adolescentes, desde los jóvenes, los hermanos adultos, incluso los simpatizantes que están aquí en esta noche. Aquí en esta iglesia creemos que nosotros podemos ser ungidos por un poder muy especial, pero no es nada parecido a la unción que practica allá el adivino, el agorero, el que tiene allá un local donde tiene plantas y que unge con un aceite o con otra cosa. Aquí hay una unción poderosa, pero es la unción del Espíritu Santo, y una persona en este lugar puede ser ungido por Dios. Alabanzas al nombre de Jesús.
bonito y es tan grande lo que puede causar este poder, esta unción en nosotros, que se ha convertido en una promesa. Alabanzas al nombre del Señor. Esta promesa estuvo latente en los discípulos. Esta promesa estuvo latente entre los seguidores de Jesús. Porque siempre estuvo ese anuncio antes de la resurrección, pero también después de la resurrección se anunció acerca de esta promesa, se anunció acerca de esta unción del Espíritu. En San Lucas capítulo 24, del versículo 36 en lo adelante, ya Jesús había resucitado. Y los discípulos estaban comentando sobre Jesús, sobre que había muerto, quién sabe si había resucitado. Y el versículo 36 dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ¿saben ellos cómo reaccionaron? Entonces ellos, atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. A veces, en ocasiones, cuando Jesús se manifiesta en la congregación, cuando Él derrama de su Espíritu Santo, muchos se ponen en esa situación como estaban aquí los discípulos. Se asustan, no entienden, están atemorizados. Pero qué bueno recibir las palabras de Jesús. ¿Por qué se atemorizan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué no ven que yo estoy con ustedes? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciéndole esto, les mostró las manos. Y como ellos todavía de gozo y de asombro no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fuera necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De poder desde lo alto. Alabanzas al nombre de Jesús. Este anuncio fue después de la resurrección. Alabanzas al nombre de Jesús. Era una esperanza latente, porque ya Jesús tenía seguidores, ya Jesús tenía servidores, pero lo que ellos necesitaban era ser ungidos. Ya Él tenía quien le siguiera, ya Él tenía gente que estaba interesada, que caminaba con Él. Pero Él tenía un propósito, y era que a esos que lo seguían, a esos que caminaban con Él, los iba a ungir. Pero ya no iba literalmente a tomar un aceite. Sí, es verdad que iba a derramar, iba a dejar caer algo, pero no era aceite literal. Iba a dejar caer, iba a derramar algo mucho más grande. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando Jesús estaba a punto de irse, en Hechos capítulo 1 y el versículo 4 y el versículo 5, Él les recordó lo que Juan había dicho. Él les recordó cuando Juan les había hablado de que Él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y después de eso les dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en muchas naciones. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Saben cuántas personas habían en ese instante? Alrededor, más o menos, de unas 500 personas.
¿Y saben cuántos creyeron y cuántos esperaron? Aproximadamente 120. Quiere decir que cuántos no esperaron esa promesa. Unos 380 como que no esperaron, no confiaron que podía ser para ellos, pero gracias a Dios que como 120 le creyeron a Dios, que como 120 esperaron ahí. Y por eso la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabanzas al Señor. ¿Quiénes vivían alrededor de ellos? Moraban en Jerusalén varones judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban maravillados de lo que los escuchaban hablar y decían: pero no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo puedes oír nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y menciona las nacionalidades: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Ahora que ya llega la unción sobre ellos, ahora que son bautizados con el Espíritu Santo, que antes es verdad que eran servidores, que antes es verdad que eran seguidores, pero muchos de ellos tenían miedos, muchos de ellos no tenían confianza, pero ahora esa llenura, esa unción que Dios les está dando a estos servidores, los llena de una confianza, de una autoridad tan grande, que Pedro no duda en ponerse en pie. Y el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones israelitas y todos los que habitáis en Jerusalén, varones judíos, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cómo iban a estar ebrios a las 9 de la mañana? Es la hora tercera del día, pero esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos, ¿cuántos son siervos en esta vida? Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Un siervo que le diga: hay un siervo que quiera ser lleno hoy. Hay un siervo de Dios que hoy le diga: yo quiero ser lleno. Alabanzas al nombre de Jesús. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí eran los judíos los que habían tenido esa experiencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Y como los del Antiguo Testamento, que recibían la unción literal de la que estábamos hablando y que creían que nadie más Dios podía ungir, así pensaron al principio los primeros creyentes, que solo los judíos podían tener esa experiencia de ser ungidos, que solo para los judíos era esa unción. Pero en una ocasión Pedro tiene una
visión. Dios le muestra algo a este hombre. Y se expande ahora el panorama, la visión, a aquellos que se pensaba que no iban a participar de esta bendición. Y en Hechos capítulo 10, del versículo 34 en lo adelante, luego de ver esa visión y luego de Pedro haciendo caso a esa visión, cuando llega a la casa de Cornelio y los que estaban ahí, que eran gentiles, Pedro tiene que decir, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Claro, ahora entiendo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Pero resulta que este es Señor de todos. Alabanzas al nombre del Señor. Y les dice, vosotros sois testigos. Alabanzas al Señor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes en el pueblo y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, pero les dice, a este lo mataron, a este lo crucificaron, colgándole en un madero. Pero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él cuando resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los judíos, los fieles de la circuncisión, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaban don del Espíritu Santo. No, no era solo para los judíos, también los gentiles estaban siendo participantes de esa unción maravillosa. Quiero decirle en este momento, mis amados hermanos, jóvenes que me están escuchando, incluso personas que están acá que todavía no son bautizadas, uno puede recibir esta unción de Dios y uno puede recibir este poder, sea bautizado ya o así todavía no haya sido bautizado. Esta gente todavía no habían sido bautizados, pero le prestaron tanta atención a la palabra que los impactó el poder de Dios. Y empezaron a sentir como algo que entró en ellos, que empezó a caer, que se empezó a derramar y que los empezó a llenar. Yo quiero en esta noche ser ungido por Dios. Yo quiero en esta noche tener la unción del Espíritu Santo, pero comprendo en esta hora lo primero, que los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo primero estuvieron muy atentos a lo que Pedro estaba diciendo. A veces